partida, la exposición tiene como objetivo compartir preguntas, interrogantes, antes que dar respuestas, soluciones o apresurar una aseveración afirmativa o negativa. ¿Por qué? Porque en esta cuestión del lenguaje inclusivo intervienen, creemos, miradas y dimensiones de naturaleza muy variada y distintos aspectos. Es decir, creo como punto de partida que no es posible decir y comprender qué se pone en juego en el lenguaje inclusivo sin intentar comprender, sin atender, sin escuchar saberes y discursos teóricos y políticos sobre géneros y sexualidades. La expresión lenguaje inclusivo es mucho más amplia, ¿no? Pero la trama en la que estoy pensando y en la que se inscribe un poco esta conversación es la relación entre el lenguaje como problema o la problematización del lenguaje o el lenguaje como tema y discursos y saberes vinculados con políticas de género. Y creo que efectivamente es una cuestión que precisa de diálogo, como decía recién, y miradas polifónicas para ser pensadas. Si yo no me formé en políticas de género, no soy especialista en teorías de género, vengo un poco como decía Santiago recién, de una trayectoria de estudio de letras, de distintas instancias, digamos, de reflexión sobre el lenguaje, desde el campo de las letras, de la lingüística en particular, y de los estudios del discurso. En ese sentido, la idea es no hacer una exposición, por cuestiones de tiempo además, sistemática que cubra todas las posibilidades o que dé una lectura de eso sistemática o ordenada o acomodada de qué es el lenguaje inclusivo. La idea no es definir, cerrar o aseverar, sino más bien compartir, abrir un espacio para compartir un conjunto de preguntas y para abrir interrogaciones en torno de algunas evidencias que funcionan en general vinculadas con esta cuestión del lenguaje inclusivo. Entonces, relaciones entre lenguaje y políticas de género, y en particular relaciones entre lenguaje y políticas de igualdad de género. No es lo único entonces que se pone en juego, pero esto, no pretende justamente ser una sistematicidad ni cubrir todos los sentidos o definiciones posibles. Primer punto, tiene 3 puntos, la exposición de tratar de ser sucinta para que quede el tiempo para las preguntas y los intercambios. El primer punto, en primer lugar, me parece relevante preguntarnos y explicitar aspectos de las condiciones en las que se habla sobre el lenguaje inclusivo. En este caso, así como en otras cuestiones que tienen anclaje en instancias y prácticas militantes, políticas, activistas, considero que el punto de vista es relevante, no es irrelevante. No me parece entonces irrelevante quién habla, desde dónde y en qué trama se inscribe esa palabra. Y con esto no remito a una mirada individual, no es el quien habla individual o referencial o el empírico, ¿no? La persona empírica, sino a las posiciones que se ponen en juego, quiénes intervienen, desde qué posiciones, desde qué campos del saber, desde qué campos de prácticas, con qué preguntas, con qué figuras y lugares, y a qué figuras y lugares se apela para hablar sobre el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, si estamos queriendo producir una intervención de orden política, en el sentido no solo de política pública, sino de transformar las condiciones de producción y reproducción de aspectos de la vida, si lo que esté en el horizonte es la búsqueda por transformar aspectos de las formas de los lazos sociales. O si lo que buscamos es describir y explicar ciertos fenómenos, por caso fenómenos lingüísticos, ciertas regularidades en el discurso, ciertas regularidades en la forma de decir. Por supuesto que esto se articula, ¿no? Para intervenir y transformar precisamos un buen análisis, precisamos conocer bien la cuestión sobre la que queremos intervenir, en sus diferentes aspectos. También si la idea o el horizonte es impugnar ciertos discursos, ¿no? Es decir, ¿desde dónde? ¿Con qué horizonte? ¿En qué tipo de prácticas se entrama el hecho de hablar sobre el lenguaje inclusivo, intervenir, salir a decir algo sobre el lenguaje inclusivo? ¿Hacia dónde se orienta? Me parece entonces importante una cierta honestidad intelectual en este aspecto. Creo que no hay posición neutra desde la cual podamos hablar de estas cuestiones porque el lenguaje inclusivo, digamos, en ese sentido de articulación entre ideas, posiciones o cuestiones vinculadas al lenguaje y políticas de género o teorías sobre género, digamos que pone en juego miradas necesariamente que involucran a quien está produciendo el lenguaje, ¿no? A quien está hablando, a quien está produciendo la intervención. Entonces, diría también justamente que es una cuestión
que nos interpela como ciudadanas, como ciudadanos, como ciudadanos. No hay neutralidad en ese sentido. Creo que no tenemos cómo evitar que se cuele por la ventana algo de la trama política cuando hablamos sobre el lenguaje inclusivo, aún para quienes están procurando abordarlo desde otro punto de vista, desde la gramática, desde la lingüística o desde ciertos otros campos del saber. Por lo tanto, dado que no hay cómo evitarlo, es mejor explicitarlo, creo. ¿Y para qué? ¿Cuál es, no diría el propósito, sino el horizonte? Es decir, ¿qué se pone en juego? ¿Por qué importa? Primer punto, entonces, explicitar desde dónde me interesa intervenir en esta cuestión. Y por eso, de alguna manera, también el título de la charla, ¿no? El título de esta conversación, lingüística y política. Como dos posiciones diferentes para hablar sobre el lenguaje inclusivo, que involucran prácticas y actividades de distinta naturaleza. Incluso por momentos, prácticas o actividades o ideas, concepciones en tensión, y cuyas relaciones me parece que hay que pensar y hay que analizar. Dentro de lo que llamaríamos estudios del lenguaje también hay varios prismas, por supuesto, varias posiciones, distintas perspectivas para hablar sobre esta cuestión, pero en líneas generales diríamos que la práctica lingüística se orientaría a describir y explicar ciertos fenómenos. En este sentido, vamos a tratar de evitar, de revisar críticamente, para no caer y que no estén rigiendo, digamos, ideas de tipo prescriptivas o normativas, es decir, que determinen qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hablar. La lingüística en general se ocupa de describir, de explicar, de caracterizar, de intentar comprender los procesos de formación de las estructuras lingüísticas, los procesos de formación de los discursos, de los textos, etc. Pero no es una disciplina de carácter normativo o prescriptivo. Cuando interviene algo del orden de la prescripción o de lo normativo, es porque justamente somos sujetos, digamos, y estamos sujetos a los discursos circulantes, a los discursos que circulan, a las evidencias ideológicas y demás, y no tenemos cómo evitar muchas veces que eso se cuele. Pero la idea es, en términos lingüísticos, siempre es hacer una práctica de descripción y explicación de los fenómenos. Y en términos, entonces, políticos, ¿no? Que es un poco como los dos polos que organizan la charla de hoy, aspectos de una lingüística para hablar sobre el lenguaje inclusivo y ciertos aspectos de las prácticas políticas que son fundamentales para comprender qué se pone en juego con el lenguaje inclusivo. Entonces vamos a tratar de hacer pie en estos dos tipos de prácticas. Analizar y comprender, intervenir o contribuir en lo que se pueda en políticas de ampliación de derechos, en políticas de igualdad. Estas tensiones, ¿no? Entre distintos horizontes o distintos para qué, ¿no? De una intervención sobre el lenguaje inclusivo, estas tensiones y el hecho de que se trata de una cuestión atravesada por miradas y dimensiones variadas, producen una exposición, que es esta de hoy, no exenta de tensiones o de contradicciones, ¿de acuerdo? No se trata de un sistema conceptual de naturaleza científica que va a dar respuestas o a tratar de dar respuestas con ciertos parámetros de coherencia entre conceptos, sino la idea justamente es abrir aspectos de una problemática que reúne lingüística, política, cuestiones de ética, derechos humanos y también historicidad, eso lo voy a traer en un ratito, de los debates sobre la lengua en Argentina. O sea que, fíjense que el lenguaje inclusivo nombra, por como lo estoy trayendo, un haz de cuestiones o un conjunto de elementos de distinta naturaleza, heterogéneos, variados, y creo que no hay cómo abordar esta cuestión sin un diálogo como forma fundamental, como forma de reunión y de intercambio. Un diálogo o algún espacio heterogéneo, polifónico, donde pueda haber encuentro entre miradas de teoría de teorías de género, sobre géneros y sexualidades, miradas sobre la lengua que vengan desde el campo de la lingüística, y también del análisis del discurso, de una teoría del discurso, miradas vinculadas con el psicoanálisis, miradas vinculadas con los espacios organizados y los organismos y las intervenciones activistas y de las organizaciones políticas que están impulsando la discusión sobre el lenguaje inclusivo, en la trama o en el marco de una política de ampliación de derechos, una política también de una intervención política en el sentido de dar ciertas luchas por una mejora de las condiciones de vida como horizonte general, digamos. Entonces no hay cómo abordar la totalidad desde un único punto de vista. Bien, eso a modo de explicitación desde dónde, cómo
por qué y un poco para qué. La idea es contribuir en ese sentido a una política de ampliación de derechos. Ahora, entre lingüística y política, voy a hacer ahora un recorrido que tiene dos partes, centralmente, y piensa estas relaciones, ¿no? Entre lingüística y entre política de un modo diferente en cada momento. Lingüística y política, esta primera parte. Solemos englobar en la expresión lenguaje inclusivo un conjunto heterogéneo de prácticas y fenómenos que, vistos con la lupa, desde la lingüística, ¿sí? No existe tal cosa como la lingüística, en verdad. Hay un montón de dimensiones, perspectivas, etc. Pero bueno, hay que hablar, así que después cualquier cosa en las preguntas retomamos algo de esto. Entonces, el lenguaje inclusivo reúne un conjunto heterogéneo de prácticas, fenómenos que, vistos con la lupa o la mirada de la lingüística, remiten aspectos de distinto orden, de distinta naturaleza. Lenguaje, el lenguaje, ya no solo el lenguaje inclusivo, la palabra lenguaje es una expresión que, dependiendo de la línea de investigación y de la línea de trabajo en lingüística, precisa ser revisada. Ustedes habrán estudiado, yo di muchos años en biología y tenía, de hecho, estudiantes de psicología, habrán cursado biología, habrán leído el curso de lingüística general, al menos algunas partes, y saben que desde Saussure y desde el curso de lingüística general en particular se institucionaliza en el campo de los estudios del lenguaje, en el campo de la lingüística, una distinción relevante entre lenguaje, lengua y habla. Entendiendo el lenguaje como, digamos, la totalidad de fenómenos heterogéneos vinculados con, diría, la praxis verbal, o digamos, los aspectos tanto mentales como fisiológicos, como psíquicos, etc. Y la distinción entre lengua y habla en ese sentido que le permite al curso de lingüística general, a Saussure, como instancia fundacional del campo de la lingüística, organizar de alguna manera un objeto de estudio que será tomado como objeto de estudio privilegiado de los estudios lingüísticos, que es el orden de la lengua. La distinción entre lengua y habla es relevante. Entonces la idea es entender la lengua en ese sentido como principios, condiciones, no es exactamente la definición susseriana, pero no me preocupa, principios o condiciones de formación de las estructuras lingüísticas. Ahora, ¿qué queda? El lenguaje, digamos, entendido como lengua y habla, dentro del lenguaje, la lengua remite a esos principios y condiciones de formación, es un sistema, ¿no?, de relaciones entre elementos lingüísticos, y el habla tiene que ver con, de alguna manera, aspectos de variación individual, ¿no? O sea, la lengua sería lo sistemático, lo compartido, lo colectivo en el sentido compartido, ¿no?, socialmente compartido, y el habla sería lo que varía de individuo a individuo. Ahora, más adelante, después, el curso de lingüística general de 1916, ya en la década del 60, del 70, del siglo XX, comienza como empezar a tener forma una línea de estudios sobre el discurso, una corriente de análisis del discurso, en particular en Francia, pero que después se expande, que empieza a pensar, o que piensa que los aspectos que no son solo del orden de la lengua, digamos, como sistema que rige la formación de las estructuras, de las oraciones, de las frases, su estructura, sino que cuando hablamos, lo que decimos, las formas de decir, los modos de intercambiar, las dinámicas comunicacionales, etc., no son puramente variación individual que queda librada o a la libertad, digamos, y a la voluntad de un individuo, sino que también están regulados, los aspectos del discurso, están también regulados, ¿sí?, por ciertas condiciones, que de alguna manera, sí, rigen o sobredeterminan aquello que puede y debe ser dicho. O sea, que no es que las personas somos libres de decir aquello que queremos, hablar como queremos, está esta doble restricción. Restricción del orden de las estructuras lingüísticas, decimos, por ejemplo, sobre la mesa, y no la mesa sobre, ¿sí? Ubicamos a la preposición en un cierto lugar respecto a los sustantivos, esas son las estructuras, digamos, ciertos aspectos de las estructuras lingüísticas, y de alguna manera hay aspectos de las formas del discurso que también están condicionados o que también están regidos por un conjunto de principios de funcionamiento que ahí ya tienen que ver más con el orden histórico, ideológico, las formas de las relaciones sociales. Digamos en este sentido que yo adscribo, comparto, una mirada sobre el lenguaje para la cual la palabra lenguaje no dice mucho. No, desde una cierta lingüística o estudios del lenguaje,
uso la palabra lenguaje todo el tiempo, digamos, pero porque uno tiene que hablar, la palabra lenguaje no me alcanza para hacer esta distinción entre aspectos que tienen que ver con el orden de la lengua y un conjunto de aspectos que tienen más que ver con las formas del discurso. Entonces voy a hacer esta distinción también para esta charla sobre el lenguaje inclusivo. Lengua y discurso. Entonces son dos órdenes o campos que postulamos para poder encarar la descripción y explicación de ciertos fenómenos vinculados al decir. Ahora, ya yendo un poquito más a esta cuestión del lenguaje inclusivo. Las preguntas que vamos a hacer son las siguientes. 1. ¿Qué relación hay entre la forma de una lengua y las relaciones sociales o las formas del lazo social? Me parece que esto es una pregunta relevante porque en general se asocia la forma del género gramatical a ciertos discursos, concepciones o dimensiones del género entendido en términos sociales o en términos de identidad. ¿Hay una relación entre lo uno y lo otro? Es decir, las formas del lazo social se expresan en la lengua o bien las formas de la lengua, el hecho de que el español tenga masculino y femenino, ¿significa algo? ¿Dice algo sobre las relaciones sociales, las relaciones de género entendidos en términos de identidad o no? Y la segunda pregunta es, ¿qué relación hay entre las formas del discurso y sus regularidades y las formas del lazo social o las formas de las relaciones en una sociedad determinada? Son dos preguntas distintas. Bien, respecto de la primera pregunta, respecto de la lengua, es un poquitito lo que yo recién decía, ¿no? En general hay distintas respuestas, distintas posiciones, hay quienes van a entender que las formas de una lengua están profundamente enraizadas o vinculadas con las formas de una cultura, con las prácticas culturales y el modo de organización de los lazos sociales, digamos, y yo tiendo a pensar que no necesariamente, o que por lo menos no tenemos suficientes pruebas que muestren que eso es así. Pensemos, por ejemplo, en otros aspectos de la dimensión gramatical de una lengua. Nosotros decíamos, por ejemplo, masculino y femenino. Expresa el masculino y femenino, la mesa, el sillón, esas formas de masculino y femenino en términos lingüísticos, concretamente gramaticales. ¿Dicen algo respecto de cómo se entiende la distinción o la relación de las categorías de género en la vida social o no? Si pensamos, por ejemplo, en otro tipo de categorías lingüísticas, como para poder llevarlo a otro campo, para poder establecer este tipo de preguntas, el español, sabemos todos, que tiene singular y plural para el número, ¿no? Verbos y sustantivos, adjetivos, pronombres, varían singular y plural. La mesa, las mesas, ¿sí? Yo, nosotros, nosotras, nosotros. Bien. ¿Dice algo el hecho de que el español solo tenga singular y plural y no tenga, por ejemplo, una expresión dual para marcar lo que viene de a dos, las dos manos, las orejas, etc.? Es decir, el hecho de que exista singular y plural en el español, otras lenguas tienen más opciones, digamos, en términos de número. ¿Dice algo respecto de los lazos sociales o de cómo se organizan los lazos sociales en la sociedad en donde esa lengua, que no es la única, por supuesto, no es una sociedad monolingüe, es una sociedad plurilingüe, la nuestra, pero dice algo respecto del lazo social? Lo mismo podríamos pensar de los tiempos verbales, ¿no? La organización de tiempos verbales, el futuro. Futuro perfecto, futuro imperfecto. Esto no lo tenía pensado, pero digo, estas categorías, futuro perfecto, futuro imperfecto, o estas categorías, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, ¿dicen algo sobre la perfección o imperfección del mundo, de las ideas, de las relaciones? Es decir, yo cuestionaría, en principio, la evidencia de que hay una relación transparente entre las categorías o el nombre que tienen las categorías de la lengua, que eso es algo que históricamente se fue organizando, no es propio de la lengua, lo que es propio de la lengua es variar singular y plural, pero que llamemos a eso A o B, en fin. Pero digo, hay algo entonces que yo tiendo a poner en duda y que es esa relación evidente, a partir de la base de que es evidente la relación lineal o transparente entre las formas de la lengua y las formas del lazo social, entre la cantidad de formas que tiene una lengua para decir blanco y modos de representación de la cultura, entre el tipo de estructura que tengo, el tipo de sistema verbal, o de singular y plural, o si el yo, la primera persona del singular, marca o no marca género.
masculino, femenino, neutro, etcétera, no marca género, ¿dice algo respecto de las relaciones sociales? Si nosotros pensamos en el latín clásico, por ejemplo, masculino, que tiene, es una lengua que tiene masculino, femenino y neutro, diríamos que en la Roma antigua el patriarcado no regía porque existía el género neutro en la estructura o en el sistema gramatical. Bueno, la primera pregunta que quiero colocar básicamente es esa cuestión, es esa relación. Es decir, suspender la evidencia de que hay una relación. Yo no solo dije una relación lineal transparente, suspender la evidencia de que hay una relación y de que las formas de la lengua habla sobre cómo entendemos el mundo y de que el mundo está formado según cuáles son nuestras categorías lingüísticas. Yo suspendo, hay toda una línea que cree que eso es así, yo en principio lo suspendo como evidencia, no tengo suficiente evidencia para mostrar que eso es así. Ahora bien, hay otras cuestiones que tienen que ver con el sentido de las palabras, con ciertas formas del decir, con ciertos, justamente con el sentido, con el funcionamiento de ciertas expresiones que van adquiriendo ciertas expresiones. Por ejemplo, si en un mail institucional aparece profesores, aparece la X, si aparece les profesores, digamos, o si aparece profesoras y profesores, hay ciertos rasgos de esto que llamamos lenguaje inclusivo que tiene más que ver con las prácticas discursivas, con los modos en los que se organiza el decir, el escribir, las prácticas de escribir, la comunicación, los intercambios, en la trama de ciertas esferas de la vida social. Y ahí creo que ya no tiene que ver exactamente con la forma de la lengua, sino que tiene que ver justamente con cómo se van sedimentando ciertos modos del decir, ciertas expresiones, y ciertos sentidos de las expresiones, en el funcionamiento, en la trama o en el marco de las instituciones, las esferas, esfera de la comunicación cotidiana, de la relación con el vecino, etc., ¿no? Cómo los enunciados adquieren funcionamientos, sentidos y formas en relación con las esferas de la comunicación. Y ahí entonces, ¿qué relación hay entre las formas del decir y las formas de las relaciones sociales? Y ahí di una respuesta distinta de la que daba respecto de la lengua. En ese sentido, creo que hay ciertos aspectos lingüísticos que tienen una autonomía, en principio relativa, lo planteo como hipótesis, pero hay distintas respuestas ante esto. No es que hay consenso en la lingüística respecto de esto. Pero creo que hay la lengua tiene como un principio de organización relativamente independiente de las relaciones sociales y que en el orden del discurso, en cambio, la relación tampoco es transparente para nada, pero es una relación más estrecha. Es una relación más tamizada por las prácticas ideológicas, por las prácticas sociales, por los sentidos de la historia, por las relaciones de fuerza. ¿Sí? Me parece que hay todo un aspecto de las formas de los enunciados y de las prácticas del discurso que tiene una relación más próxima, está más engarzado en la forma del lazo social. Eso es en cuanto a la relación entre lingüística y política. ¿Por qué lingüística y política? Porque dicho todo esto, otra cuestión a considerar, por ejemplo, es hablando de las desinencias o de las terminaciones de los sustantivos, adjetivos y pronombres, es, por ejemplo, quienes, digamos, en esta terminación de ciertos sustantivos o de los pronombres que tienen una referencia inmediata, empírica en la situación de comunicación, es la aparición o el funcionamiento de la E o de la X, en ese sentido, cuando hay un uso de las expresiones, un uso referencial de las expresiones, que remite a, por ejemplo, el yo, ¿no? Que tiene como esa referencia, que puede ser, entre comillas, femenina, etc. Que ya tiene que ver con el modo de posicionarse o el modo de identificarse de quién está asociado referencialmente a esos pronombres o a esas palabras. Quiero decir que hay la E, por ejemplo, que tiene que ver con una demanda y con un conjunto de reivindicaciones de personas no binarias, digamos, y de un conjunto de organizaciones, además, porque no se trata solamente de una intervención individual, que tienen derecho, ¿sí?, a que sea respetada la identidad de género, también en las formas lingüísticas de la denominación, en el nombre, en los pronombres y en las desinencias de sustantivos, adjetivos también. Es decir que la mirada política o ciertas cuestiones que tienen que ver con la intervención o la praxis política vinculada con
diría, los movimientos o organizaciones vinculados con los derechos de géneros, ¿sí? Es fundamental como eje para escuchar qué es lo que está pasando en términos de lenguaje inclusivo. Es decir, que el recorrido previo o las preguntas previas, la distinción entre lengua, discurso y demás, va por un lado, pero a la hora de poder tener un diálogo en torno del lenguaje inclusivo es necesario pensar esa articulación entre lingüística y políticas de intervención. Bueno, por las dudas, como ahora se van a sumar algunas personas, les recuerdo que estamos haciendo esta actividad con Mara Glossman para las cátedras de Nuevas Presencias de la Sexualidad, el debate sobre la construcción de las diferencias de los sexos y Psicología Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la UBA. Mara, retomo un poquitito antes del corte y la idea es dar un cierre relativo. Como decía al principio, es más un conjunto o una serie de observaciones, de consideraciones y de preguntas para compartir que una solución o una respuesta, mucho menos una solución al problema del lenguaje inclusivo, porque centralmente creo que es una cuestión que necesita ser pensada colectivamente y pensada no sumando, sino articulando, pensando, poniendo en relación miradas de distintas trayectorias, de distintas procedencias, con distintos horizontes, con distintos anhelos, digamos, siempre pensando eso, en contribuir a aportar, a hacer un aporte en términos de políticas de la igualdad, ¿no? En términos de políticas de la igualdad y en términos de una intervención, y ese es un poco el horizonte o el para qué, de por qué me interesa el problema del lenguaje inclusivo, me interesa personalmente, digamos, y en términos de investigación, pero también me interesa en términos de de reflexionar y de contribuir a pensar cómo el lenguaje participa de estas políticas de transformación de la vida, de las condiciones de vida, de cómo podemos mejorar las formas de las relaciones sociales, en particular pensando el horizonte de políticas de igualdad de género. Entonces lo que decía es que desde una mirada centrada básicamente en la lingüística, en cierta lingüística, hacemos una distinción entre lengua y discurso, y desde el punto de vista de la lengua, de las características concretas de ciertos rasgos de una lengua, el español tiene singular y plural para el número, ¿sí? Decíamos las mesas, género, el género es masculino y femenino en el español, en los tiempos verbales, ¿sí? Pretérito perfecto, pretérito imperfecto, el futuro, etc. El presente, en español hay presente simple, no hay presente continuo como hay, pero no se lo nombra así como en el inglés. Quiero decir, estas diferencias o estas características de una lengua en particular, ¿dicen algo respecto de las relaciones sociales? Esa era una de las preguntas que hacíamos. Y en particular, pongo en duda que sí. No digo que no, pero pongo en duda que sí. No voy a partir de la evidencia de que sí, de la forma de una lengua, entonces saco conclusiones respecto de las formas de una sociedad o viceversa. Y en lo que tenía que ver con las formas del discurso, en el sentido de cómo nos dirigimos a los otros, el sentido de adquirir ciertas palabras y expresiones, decíamos, por ejemplo, si un mail dice profesores o profesoras y profesores, o los profesores, ¿no? Y esas son formas de los discursos, de la comunicación discursiva, que varían históricamente, que varían socialmente, y que tienen una relación, la lengua también varía históricamente, por supuesto, pero en las formas del discurso hay una relación de alguna manera como que captan, se vincula, se entrama mucho más, es más sensible de alguna manera a las transformaciones sociales y a las relaciones sociales, el orden del discurso. Ahora, eso es la perspectiva, digamos, de la lingüística. Desde una perspectiva del activismo, de la militancia, de pensar el lenguaje, sí, en su articulación con las formas de las nominaciones, de las denominaciones, el derecho al nombre, el derecho a la identidad, la cuestión se ve de otro modo, de otro punto de vista. ¿Cómo se conjugan las dos o varias miradas? Básicamente con una política de la escucha. Y eso es fundamental sobre esta cuestión. Es decir, no hay cómo impugnar desde la lingüística una posición militante, y creo que puede ser bien interesante para
las políticas, digamos, y las instancias del activismo, también escuchar estas distinciones, por ejemplo, o estas preguntas sobre lengua, discurso, enunciado y demás, que miran de otro modo la cuestión del lenguaje. Yendo entonces al punto de cierre, política y lingüística, antes habíamos dicho más lingüística y política, ahora estoy pensando política y lingüística, hay un juego, pero como para acomodar, ordenar algo de estos apuntes que estamos trayendo. El último punto entonces que quiero compartir tiene que ver con una cuestión vinculada con las políticas del lenguaje, o con esta articulación entre miradas políticas sobre el lenguaje. ¿Es posible producir una intervención política en las formas, en algún aspecto de las formas del lenguaje? Y esta es una discusión, la del lenguaje inclusivo, que tiene un anclaje bien del presente, ¿no? Esta articulación entre políticas de géneros, y un presente que no es del hoy, un presente tal vez de la última década, de las últimas dos décadas, digamos, cómo se expresa, cómo se piensa esa relación entre formas de lenguaje y políticas de géneros, teorías de géneros, pero también hay que pensar que en los debates actuales sobre el lenguaje inclusivo, en la forma que adquieren en Argentina, hay como trazos, o de alguna manera hay como toda una historia detrás, ¿sí?, de los debates sobre la lengua en Argentina. No tengo tiempo para desarrollar este punto. Lo voy a dejar así, porque realmente no nos va a dar el tiempo entonces. Pero básicamente, centralmente lo que quiero pensar, o lo que traía para pensar, son este tipo de preguntas. ¿Cómo son las formas posibles de intervención política en el orden del lenguaje? ¿Qué puede aportar cierto saber especializado, experto del campo de la lingüística y de ciertas perspectivas de la lingüística y los estudios del discurso para pensar políticas de lenguaje inclusivo? ¿Cómo se puede pensar esa relación, ¿no? Así que yo, por una cuestión de tiempo centralmente, tengo algo más anotado, pero prefiero dejar tiempo para preguntas, y cualquier cosa después retomo. Así que voy a dejar en principio yo acá, ceder la palabra. Bueno, hay algunas, gracias Mara, hay algunas preguntas. Te pregunto antes yo, teniendo en cuenta esto que decías recién de la intervención política, Sí. ¿qué perspectiva u horizonte suponés o imaginás para el lenguaje inclusivo, considerando que, como vos bien dijiste, la lengua no se modifica por la propia voluntad, ¿no? Entonces, si uno incluso piensa en la escuela, cuando nos enseñan a declinar yo amo, tú amas, las maestras, uno sale de la escuela y no usa más el tú y usa el vos. Entonces, en ese sentido, ¿qué imaginás o cómo se podría pensar que el lenguaje inclusivo pudiera tener algún tipo de pregnancia social, considerando que la lengua no se modifica entiendo, por voluntad de algunos? Sí. Bueno, ahora correspondiendo ahí, mientras instamos a los valientes. ¿Querés que te lea querés que te diga todas o querés ir contestando de a una? Respondo esta rapidito y después pasamos a las demás, porque me parece importante. No estoy pensando no estoy pensando en la lengua como una estructura fija o como una estructura inamovible en la cual no se pueden producir intervenciones, sino que se pueden producir intervenciones, por supuesto, en ciertos aspectos de la lengua. Claro que se pueden producir intervenciones políticas. No digo individuales, de la voluntad individual, pero no tengo ninguna duda, y además hay casos. Bueno, obvio, es complejo, ¿no? La típica salir por ahí. Pero realmente hay aspectos que tienen que ver con modos de intervención política sobre la lengua. Y de hecho, digamos, uno puede leer cómo gramáticos, académicos, lingüistas, etcétera, dicen no. La forma de la lengua no se modifica por los movimientos políticos. Y yo diría, pur si mueve. O sea, no obstante, hay algo del orden de la forma de la E, la forma de la X, que tiene una importancia, está teniendo una importancia que la podemos pescar, digamos. Yo no hago sociolingüística, digamos, no tengo datos de la correlación entre ciertas formas de uso de esto que se llama lenguaje inclusivo y población etaria, o regiones, etcétera. No hago sociolingüística, pero tiene una pregnancia y está teniendo un peso político relevante. Así que no digo que no. Lo que digo es que no es la lengua en sí lo que se está transformando, pero
pero creo que sí, que los movimientos políticos dejan su huella en algunos aspectos de las formas del decir o en algunos aspectos de la forma del lenguaje. Eso no quiere decir que altere la estructura de la lengua. Claro. En este sentido, hay una pregunta en esta misma línea de Marianela, que pregunta en pequeños grupos, por ejemplo, en el lenguaje carcelario, ¿no? que se implantó tan fuerte en determinados barrios si no opera el mismo mecanismo, que se modifican ciertas quizás expresiones o palabras o frases y eso se va institucionalizando. Y yo no sé si se modifican porque se modifican respecto de qué. Claro. No es que hay, existe Supondría la que hay un lengua, original. modificaciones de la lengua. Lo que hay son prácticas lingüísticas y lo que hace, en todo caso, cierta lingüística o cierta gramática es hipotetizar los aspectos de las prácticas lingüísticas en común. Yo ahí distinguiría entre entender la lengua en términos de sus principios materiales de organización y no sé, una lengua imaginaria o los imaginarios de lengua, ¿no? Entonces, me parece que acá incide mucho más el imaginario de lengua que otra cosa. Porque no es que hay una desviación o una modificación respecto de la lengua, no hay tal cosa como la lengua. Hay prácticas lingüísticas diversificadas. En ese conjunto de prácticas lingüísticas diversificadas por distintos tipos de variables, etc., se tiende a construir o a postular una cierta lengua que recoge aspectos, regularidades o algo de ese orden. Pero la categoría de lengua es más una hipótesis para trabajar que otra cosa. No es que hay desviación en el lenguaje carcelario y en esto que está pasando acá no hay desviación. Claro. Porque si no es raro, eso es como un imaginario más social sobre las lenguas o sobre las variedades lingüísticas que de cómo la lengua en sí funciona. Bueno, hay otra pregunta, una de Juan Locarmine, que es uno de los integrantes de Nuevas Presencias de la Sexualidad, que no sé si la querés decir. Sí, para que... Hola, Mara, ¿qué haces? Querés que también nos conocemos hace muchos años, ya, como 15. Quería hacer una consulta sobre la práctica lingüística, ¿no? ¿Cómo estamos tan seguros de que respecto de la práctica lingüística no puede el lenguaje inclusivo generar lo contrario de lo que se propone? ¿Qué se propone? Suponemos que se propone la inclusión, por cómo se llama. Claro, lo que pasa es que ahí hay que revisar un montón de cuestiones. La movida del lenguaje inclusivo parte de una evidencia. ¿Sí? Yo no voy a hacer sino contradecirme en esta exposición. ¿Por qué? Porque por un lado hay una cierta mirada que tengo más analítica y por otro lado tengo una mirada en algún punto también de intervención ciudadana y no coinciden necesariamente. O sea que puedo dar una respuesta, diría, como lingüista doy una respuesta, como analista del discurso tengo otra posición a veces en tensión con la lingüística. Y en términos de activismo, de intervención ciudadana, podría dar otra respuesta distinta. Por eso decía esto de la complejidad, como medio un caleidoscopio el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Que vamos moviendo y el prisma también afecta, digamos, lo que estamos planteando. Entonces, el lenguaje inclusivo tiene como punto de partida cierta evidencia, que es que, por ejemplo, la expresión, lo que no se nombra no existe, ¿no? Creo que todas, todos, todes, tenemos que haber oído esa expresión, lo que no se nombra no existe. Y yo pregunto, ¿lo que no se nombra no existe? ¿No existe aquello que no se nombra? ¿Qué pasa con lo que no nombramos? ¿Qué formas de existencia tiene? Entonces, esa relación lineal entre lenguaje y existencia, entre el decir y existir, casi como cierta práctica mágica, me parece que por lo pronto yo suspendería la evidencia que eso es así. Entonces, toda la movida del lenguaje inclusivo supone una relación bastante transparente, próxima y lineal entre el lenguaje y el mundo, el lenguaje y las personas, supone que hay unas coincidencias, supone que no hay incoincidencias. Entonces, se propone algo que constitutivamente no va a pasar,
que es que haya una correspondencia entre las palabras y las cosas, o entre las formas del decir y las formas del mundo. Eso no va a pasar. Pero por eso, con más razón, mi pregunta es, ¿cómo podemos usarlo tan seguramente si ya sabemos en la premisa que no puede pasar que una cosa toque la otra? ¿No es cierto? Porque, sí, te entiendo perfectamente, por eso digo que mi respuesta no puede sino ser contradictoria. Entonces, por un lado, desde un punto de vista analítico, no soy psicoanalista, digamos, analítico, en términos de análisis del lenguaje, del discurso, de lo que fuera, digamos, diría, hay una inestabilidad constitutiva entre las palabras y el mundo. Entre las palabras está todo el tiempo, se escapa todo el tiempo el lenguaje respecto del mundo. No hay cómo hacer un encastre correcto, perfecto. No es que hay una correspondencia, eso no hay. El lenguaje en sí no es constitutivamente referencial, ni informativo, ni siquiera creo que exista la comunicación. Digamos, estamos, claro, yo dije antes, para simplificar el discurso en términos de cómo nos comunicamos. Para la comunicación no lo usaría, pero bueno, uno está hablando y necesita usar palabras. Entonces eso por un lado. Hay ahí una cierta idea expandida que tiene que ver en algún punto con todo el modo en que las teorías de género, me parece, no soy especialista en eso, leen Austin, leen la pragmática y toda esta idea de que el lenguaje realiza acciones y que el lenguaje crea mundo. Hay toda una línea a fines de los 50 que se va entrando cada vez más de la filosofía con esta idea de que el lenguaje crea el mundo. Entonces, el modo del decir incide en las formas del mundo. Esa idea de base en los planteos del lenguaje inclusivo. Yo coincido y no coincido. Yo lingüísticamente no coincido. Analíticamente no coincido. Ahora, en términos políticos y de intervención y activismo político, uno acompaña, yo qué sé, yo no uso la palabra lenguaje, y menos inclusivo, digamos, la expresión lenguaje inclusivo no es una categoría del análisis, no es una categoría analítica, es una categoría militante de intervención del activismo. Entonces, mirarla desde el punto de vista del análisis lingüístico va a generar un desfasaje. Entonces, ahí, por eso decía esto del caleidoscopio, hay puntos de vista que no, digamos, se fragmentan no hay una persona que habla acá, hay distintas miradas, entonces, como desde el punto de vista analítico diré una cosa, y de civil, digamos, o en términos de militancia diré otra, porque cuando hay un colectivo organizado que te plantea como derecho el uso del lenguaje no binario, porque son personas no binarias, ¿sí? Entonces te plantean como derecho el uso del lenguaje no binario, punto. Eso existe como colectivo y existe en el mundo como derecho y existe en el mundo como demanda y como instancia de transformación. Entonces, yo no puedo corregir eso. Lo que puedo ver es cómo aportamos desde una mirada analítica para que esos derechos y quien percibe que la forma del lenguaje efectivamente pone en juego reconocimiento de su identidad, lo primero que hago es acompañar esa demanda. Lo primero que hago es acompañar, porque hay una dimensión ética, creo ahí también. Claro. Lo primero que hago es acompañar esa demanda. Y en el marco del acompañamiento de esa demanda voy a plantear, ojo que no es que podemos hacer lo que queremos con el lenguaje, que somos sujetos libres, hay una distinción entre lengua y discurso, es en el marco de ese acompañamiento, por eso lingüística y política, y en esa relación me parece que hay que pensar qué aporte podemos hacer. No sé si respondo, pero esa es mi posición por lo menos. Mara, te leo un par de preguntas. Una es la siguiente. Marianela pregunta si la estructura de la lengua no está pensada, dice, para que la asignación de género sea una sanción del otro. Por ejemplo, cuando hablaba del yo, donde hablo de mí, no dice nada de mi género, pero el otro, al tener que dirigirse a mí, los pronombres ya presuponen género. ¿Sería un posible argumento para pensar que los pronombres deberían ser más inclusivos? Y otra pregunta que te la puedo decir las dos juntas, que es cortita, de Agus, que no sé si será Agustín o Agustina. Consulta, dice, por ahí medio ignorante, si se sabe por qué la E, consulta medio ignorante, dice Agus, no lo digo yo. Si se sabe por qué la E del lenguaje inclusivo, si se sabe por qué se usa la E del lenguaje inclusivo y no la I o la U. Si se eligió por algo en particular la E.
se dio que la E sobre las otras? Bueno, a mí me supera bastante, la primera no, la segunda sí. La primera pregunta, que tiene más que ver con cuestiones de lengua, me siento más cómoda, pero en lo que tiene que ver con preguntas más del orden del activismo, porque el lenguaje inclusivo surge de ahí, de espacios de activismo. Yo acompaño, pero hay que preguntar a quienes en los últimos años han producido, por ejemplo, instrumentos de intervención, a quienes han producido, hay guías, digamos, hay un montón de materiales vinculados con el cómo concreto del lenguaje inclusivo, cómo y en qué casos poner la E, por qué y no X. Hay toda una serie de discusiones que me parece que tienen más que ver con la intervención política, ¿sí? Son discusiones más del orden de la intervención política, y incluso la génesis, ¿por qué la E y no la U o la I? No lo sé. No tengo como rastreado. Yo puedo armar como una especie de archivo de esos debates o de esas intervenciones de la última década y analizar qué pasó. Pero me parece que es una pregunta que se podría hacer a quienes han pensado estas cuestiones o a quienes han estado en la intervención concreta sobre estas cuestiones. La E tiene sus temitas porque la E marca masculino en español. El nene, la nena, ¿no? La E tiende a marcar masculino. No sé por qué la E. Sí se me ocurre por qué la tensión entre E y X, que tampoco es estable, pero bueno, me parece que habría que invitar a activistas, digamos, de movimientos de géneros para pensar este tipo de preguntas concretas. Lo tiro como propuesta ahí, para una segunda charla. Dale. Y lo otro, la estructura de la lengua no está pensada. Primero me voy a centrar en ese supuesto. La estructura de la lengua no está pensada. Existe, pero no es que está pensada para. Es. No tiene una. Nosotros suponemos que hay una motivación en las estructuras lingüísticas. Es algo muy de estos últimos años eso. Durante el siglo XX esto no hubiese. La pregunta no hubiese aparecido. Tiene mucho que ver con cómo se van transformando históricamente las ideas, las evidencias sobre qué es la lengua y cómo funciona, etc. Pero no es que la estructura, uno diría eso, la estructura de la lengua no está pensada, existe. ¿Qué hacemos? La describimos y tratamos de explicarla. Las estructuras lingüísticas, digamos, ¿no? Del sistema, que forma el sistema de la lengua, de las distintas lenguas. Entonces, lo primero que diría es eso, no hay una intencionalidad, no es que está pensado para algo u otra cosa. Existe, lo describimos, lo explicamos. La segunda cuestión, el yo no tiene género, no tiene marca de género en español. En otras lenguas sí. Por ejemplo, el vos, la segunda persona del singular, vos, en hebreo tiene marca femenino o masculino, ¿no? Varía la terminación según si es masculino o femenino. En español no. Lo que, yendo un poquitito para atrás, Marianela, el género gramatical no es equivalente al género de las personas. No hay una relación, no significa lo mismo, son como un poco lo que yo decía de el pretérito perfecto y pretérito imperfecto, que llamemos a un tiempo verbal pretérito imperfecto no significa que haya algo que no esté terminado en algún punto. Uno puede hipotetizar el origen de la expresión, pero no es lo perfecto. La perfección es otra cosa. Entonces, las ideas asociadas a esos nombres de las partes gramaticales no necesariamente coinciden con cómo funcionan esas partes gramaticales. Como decía, singular y plural. El singular en la lengua no significa que sea algo especial y singular, ¿no? Significa que distingue gramaticalmente mesa de mesas. Entonces, con esto diría algo parecido en ese sentido. Hay una segunda parte de la pregunta, porque traía lo del yo, ¿no? Si el género estaba asignado desde afuera. Que el yo no tiene marca de género, el pronombre de primera persona es singular. En términos de género gramatical. Otra cosa es pensar la referencia o el género de la persona a la cual se hace referencia en una situación comunicativa concreta. Eso ya no tiene que ver con la forma de la lengua.
Eso ya no tiene que ver concretamente con la forma de la lengua. Listo, soy yo, Marinela. Sí. Ahí apuntaba mi pregunta. Sí, yo entendí que el género en el español, que el yo en español no tenía género. No. Y la pregunta apuntaba esto que decía, ¿cómo la sanción viene del otro? Porque cuando alguien se refiere a uno, ¿no? A mí, por ejemplo, va a usar el él o el ella, digamos, a esa... Pero ahí sí hay marca de género. Claro, ahí yo decía, como dije pensado, porque bueno, no sé mucho de lengua, pero decía, como si no está pensada, digo, de alguna manera como que la sanción tiene que venir de afuera. Y si por ahí leyes que proponen no es una manera también de incluir a estas personas que no se sienten identificadas, digamos, con un género femenino o masculino, sino, no sé, los trans, o personas que no se quieren identificar con un género determinado. Bueno, ahí hay varias partes ahí. Una es sí. Todo lo que tiene que ver con entender, bueno, varones trans, mujeres trans, que se identifican como mujer o como hombre. Ahí yo no me meto porque realmente como que me parece que hay que llamar a quienes puedan efectivamente y sepan hablar sobre estas cuestiones. No me metería a hablar de todo. No, pero no tiene que ver, lo que planteé de personas no binarias no tiene que ver con el hecho de que sean trans o no. Ahora, ahí hay una diferencia entre, el yo no marca género en español, y los pronombres de tercera persona sí marcan género en español, ¿no? No sé qué sería la sanción, porque me parece que ahí se está juntando o confundiendo, no sé si confundiendo, pero juntando, leyendo junto, o leyendo en las formas pronominales algo de otro orden. No sé, o asignándole un sentido de otro orden. Yo lo que diría es, en términos lingüísticos, concretamente, yo es un pronombre de primera persona singular, bueno, nominativo, se usa de sujeto, o cumple función de sujeto, en singular, y no tiene marca de género. Él, sí, ella, sí, y entonces, ahí sí, los pronombres de tercera persona varían el género, y por lo tanto entran, digamos, a funcionar en el lenguaje inclusivo, que yo no, porque no tienen sí marca de género. Lo que no haría yo, digamos, ahora cada palabra es un problema, lo que no haría yo es asignarle a ese hecho, al que el yo tenga o no tenga marca de género, no le asignaría un sentido de antemano. Yo, porque no tengo cómo, digamos. No sé, Marinela, si te respondí. Sí, entendí. Te voy a, Mara, Sí. te voy a habilitar, te hago una cortita para que no la contestes ahora, mientras habilito a Mirta Latesa, que es la titular de Nuevas Presencias de la Sexualidad, y te quería hacer una pregunta. Pero mientras le habilito la cámara y el audio, te leo una de Lara Fuchs que dice, ¿por qué? No, acá, Mara. ¿Por qué afirmás que el llamado lenguaje inclusivo se propone una correspondencia entre la palabra y la cosa? ¿Por qué el todes lo pretendería más que el todos, por ejemplo? Y antes de que la contestes, si querés tenerla ahí pendiente, así habilitamos esta otra pregunta de Mirta, o si querés ir contestándola mientras lo habilito, así ganamos tiempo porque estamos medio apretados. Sí. Ok, creo que no es que afirmo que el lenguaje inclusivo se propone una correspondencia, sino que la supone. Me parece que había planteado o había dicho algo de esto. Porque de alguna manera lo que se propone es que si se propone la E o la X como una forma que se ajusta mejor a aquello que está aconteciendo. Por ejemplo, la semana pasada o la otra, no me acuerdo, había habido un par de titulares de diarios que decían, no sé, los científicos descubren X. Y ponían el nombre de los científicos y eran un varón y 8 mujeres. Entonces había circulado como una especie de captura de pantalla que decía, borraron, usando los científicos, borraron del lenguaje a 8 mujeres, o una cosa así. Es decir, que hay una idea de que el lenguaje expresa de alguna manera
la cantidad y formas de personas, elementos y cosas del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone, se busca una correspondencia o se critica que no la haya. Entonces había 8 mujeres y un hombre, y se dijo los científicos. Yo estoy de acuerdo igual con esa crítica, por eso, pero estoy de acuerdo con esa soy sujeto escindido acá, porque hay como distintos puntos de vista que funcionan en mí en relación con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero hay una suposición de que debiera adecuarse de alguna manera, o haber una relación como más transparente o más lineal entre las formas del lenguaje y las formas del mundo. Por ejemplo, con esto de 8 mujeres y un hombre, está mal decir los científicos. En ese sentido, no es que lo propone, critica cuando no, y de alguna manera está planteando que si hay 8 mujeres y un hombre, la forma de denominación tiene que dar cuenta de eso. Repito, coincido. Aún sabiendo que no hay modo de que el lenguaje dé cuenta de las cosas, porque hay siempre un desfasaje, una relación, siempre hay equívocos en la relación entre el lenguaje y el mundo, y los sentimientos y las personas. El lenguaje no es un código que comunica lo que pensamos y lo que pasa. Siempre es otra cosa, siempre hay algo metafórico, esquivo, siempre hay algo que falla en las formas del discurso, en las formas del decir. No obstante, en términos más de un activismo, de una política, de una mirada ciudadana, coincido con la crítica a ese titular. Y también coincido con la crítica a la crítica de ese titular. No sé, Lara, si te responde. Sí. Genial. Nos quedan 6 minutos. Vamos a la pregunta de Mirta, y hay muchas preguntas, pero si te parece, aunque no lleguemos a tiempo de hacerlas hoy, después te las mando, y cuando subamos la grabación, ponemos la respuesta junto con la grabación. Genial. Dale, Mirta. ¿Soy yo? Sí. ¿Puedo? ¿Está Sí. Bien? Se escucha. Hola Mara, ¿cómo estás? Bueno, mira, primero quiero agradecerte, por supuesto, tu charla, tu conferencia de hoy. También agradecer la manera en que nos dejaste instalados en la pregunta, ¿no? Esta de, ¿es posible intervenir políticamente sobre las formas lingüísticas? ¿No? Un poco como que tu desarrollo lo que hizo fue como plantarnos allí en esa pregunta. Al respecto, yo quisiera tomar una cosa que vos mencionás, que es a vos misma en estas escisiones, digamos, que planteás, y que muchos tenemos también, sobre todo en el aspecto de vos o instalándonos un poco en el análisis de discurso, más que en la cuestión de la política de la lengua, ¿no? Porque, pero desde ahí, desde la cuestión del análisis de discurso, pensar un poco, no tanto lo individual, sino, te quería preguntar dos cosas. Una, que a mí me da la impresión de que con el paso un poco del tiempo, ¿no es cierto?, hay muchas formas del habla, de la forma en que se usa la lengua, que de alguna manera van sedimentando en la lengua, seguramente con un uso a largo plazo. Pero respecto de eso, y ya de nuestro tema del lenguaje inclusivo, preguntarte un poco, esta cuestión si quedaría como más reducido a sectores, ¿no? Porque por poner ejemplos, ¿no es cierto?, ciertos sectores políticos, ciertos sectores académicos, ciertos grupos, ¿no? Lo que a veces uno denomina iglesias, pequeños agrupamientos de personas donde eso, digamos, se torna como una especie de código compartido, pero bueno, un poco cómo pensar eso, ¿no? Si eso, bueno, va sedimentando, si queda reducido a eso, ¿no? Porque un poco pasa eso, me parece, que, bueno, hay ciertos sectores en los que se usa esto que llamamos lenguaje inclusivo, en este momento la E, pero bueno, eso no termina de ser, obviamente, de sedimentar
en un cambio en la lengua, ¿no? Sino, bueno, un poco cómo pensar eso, que va pasando como en ciertas iglesias, por decirlo, grupos, etcétera, ¿no? Que puede ser tanto de intervención política como de intervención académica o de distinto tipo de intervenciones sobre el habla, ¿no? Eso era. Sí, bueno, gracias por las preguntas, porque me permiten volver sobre algunas cosas que habían quedado como por fuera, digamos, de la línea principal, pero que las tenía en agenda anotadas. Así que eso, y agradezco la invitación. Me parece que este tipo de intercambios y de diálogos interdisciplinarios son fundamentales para entender estas cuestiones. Es como que la unilateralidad disciplinar, creo que no hay modo de que arroje una buena pregunta tampoco, ¿no? Que las preguntas también se van formulando en el diálogo. Así que gracias, y gracias por las preguntas. Desde el análisis del discurso, no tanto desde la dimensión del individual, claro, sí, esa relación entre lengua y discurso es una relación compleja, teóricamente es compleja, digamos, porque por un lado, yo partí de una cierta simplificación de esa decisión entre lengua y discurso, esa división, pero por otro lado, las formas del discurso sedimentan, inciden y van como, sí, sedimentando en particular sentidos. No sé si tanto el orden de la morfología o de las formas de la sintaxis, pero sí el sentido de las expresiones, ¿no? Entonces, la relación lengua-discurso es una relación sumamente compleja. Yo lo pienso desde una perspectiva de análisis del discurso, pero desde una perspectiva de análisis del discurso que entiende que la lengua tiene sus especificidades, de que no todo es lenguaje en general y que no todo es discurso, sino que la lengua tiene sus su materialidad específica de funcionamiento. Ahí veo el tema del tiempo. ¿Le veo la cara a Santiago? No, si querés respondés esta, queda menos de un minuto, según nos dice, pero hay varias otras preguntas que yo te las mando, y cuando terminemos acá y subamos la grabación, subimos tus respuestas. Ok, no sé, tengo 30 segundos para contestar. Bueno, si te parece, como que te despedimos ahora, pero vos seguí hablando hasta que se corte. Ay, no me gusta eso, vamos a hacer al revés. No, voy a decir simplemente que eso, que es una relación compleja, que yo simplifiqué entre lengua y discurso, ciertamente, y respecto de los ciertos sectores, creo que sí, que en algún punto es una marca política o de trazo, de posicionamiento político o epistémico o académico, y creo que el lenguaje inclusivo es una marca de posicionamiento. Sí.